Buenas noches. El próximo domingo son las elecciones en varias ciudades del Chaco, la última etapa de este enrarecido proceso electoral que seguramente va a venir a inscribirse como un hecho anecdótico y hasta con posibilidades de anotarlo en el libro del Guinness. Pero lo que más se puede hoy estar analizando, interpretando, es esta situación rara con los pases a planta que se da en el gobierno saliente de Oscar Domingo Pepo y la gestión por tercera vez que a partir del 10 de diciembre de este año va a encarar Jorge Milton Capitanich. Precisamente hemos invitado al sector del trabajo, a los dirigentes trabajadores, que nos van a dar su óptica con este tema que ya incluso salió hasta la prensa a cuestionarlo a Capitanich, a decirle otra vez soberbio por parte de los colegas de Canal 9, e incluso una parada realizada por UPCP, donde los militantes, los trabajadores se quejaron por esta judicialización del tema de los pases a planta. Vamos a conversar con Ricardo Maskin y Mario Bustamante, que hoy concurren a nuestra mesa de trabajo, a nuestro estudio, para debatir este tema. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto como siempre estar acá. Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué pasa con los pases a planta? ¿Qué situación se da? Porque hay toda una nebulosa donde incluso no se sabe si Capitanich es el bueno o el malo, y no se sabe si Pepo es el bueno o el malo, o no se sabe si los trabajadores le corresponden o no le corresponden. Entonces, ¿qué mejor que quienes lideran los sectores del trabajo para que nos puedan contar de esto? ¿Quién empieza? Y la verdad que, permiso, la verdad que estamos muy preocupados. Acá yo creo que no hay ni buenos ni malos. Yo creo que hay políticos que deben estar a la altura de circunstancias. Nosotros insistimos desde siempre, y Ricardo me acompañó siempre en este pedido, ¿no es cierto?, que seamos partícipes de toda mesa, ¿sí? De llamado a concurso, por antecedentes, por oposición, por los mecanismos institucionales habilitados por ley, pero donde estemos todos los sindicatos, donde así nosotros como representantes de cada uno de nuestros afiliados, afiliadas, podamos tutorar esos ingresos, digamos. Porque acordemos esto, o sea, en lo que está cuestionado en este momento, que son 4 decretos y que van del 10 de septiembre al 5 de octubre, vía cautelar, ¿no es cierto?, y todas disposiciones, resoluciones, si no me equivoco, nombramiento, etcétera, etcétera, han sido en un marco, con un solo sindicato. Por eso también se pone en cuestión, por eso tampoco nosotros no intervenimos en esa situación. Entendemos claramente que hay una cuestión de justicia que hay que reconocer, que es la precarización laboral. Eso está por fuera de toda discusión. Ahora, lo único que siempre pedimos nosotros es mayor transparencia. Ricardo. Sí, yo puedo hablar por el sector salud exclusivamente, donde tenemos más de 3.000 precarizados. El ministro Zapico firmó una resolución conformando una mesa para ejecutar el pase a planta parcial, porque como yo tenemos 3.000 y la idea de él era hacer un pase a planta de un poco más de 700, que son los cargos vacantes que tiene el ministerio. Y en esa mesa, como decía Mario, convocó exclusivamente al gremio UPCP. Nosotros en nuestro particular presentamos una medida judicial que nos salió favorable, quedó firme ya, y el ministerio, que es el responsable, no ha dado ninguna contestación. Es más, el mismo día lo ignoró. El mismo día que sale el fallo favorable
ARTACH, sale una resolución del ministro disolviendo esa mesa. Entonces ahora estamos en una situación peor porque no sabemos en qué condiciones ni quién está manejando la ejecución de ese pasaplanta. Ese es un aspecto. El otro aspecto que nosotros ya le planteamos al ministro desde el momento que en mayo, fue la última vez que nos atendió, nos planteó la idea suya de esos 700 pasaplantes, dijimos que como primer paso nos parece correcto, alentador, pero que hace falta una solución integral para todos los precarizados, aunque sea ordenada en el tiempo, previsible, pero una solución integral que le dé un horizonte a los trabajadores, porque tenemos muchos trabajadores que llevan, algunos ya una década en la informalidad, con sueldos de miseria, sin ningún derecho. Tenemos ya en el año 2015, durante la gestión del Capitanich, crearon el programa Experto para absorber a distintos grupos precarizados, vectores y otros, y ese programa en el decreto decía que duraba 3 años y al cabo de 3 años se incorporaban al Estado. A los 3 años no pasó nada, el gobierno de Pepo simplemente renovó el programa, este año lo volvió a renovar, en el decreto de renovación dice que en el plazo de 2 años se tendrían que incorporar a planta, pero nosotros, o sea, por un lado es un aliciente, pero nos parece más una expresión de deseo que una realidad, porque no da ninguna, digamos, como patear la pelota para adelante. Uh-huh. 2 años ya es otro gobierno que se haga cargo, no da ninguna certeza ni ningún mecanismo de cómo se debería llevar a cabo este tema, así que seguimos en la indefinición. Ese es el grave problema. Primero, la falta de transparencia. Como decía Mario, nosotros no nos interesa, digamos, meter listados, presionar para que tal o cual pase a planta, nos interesa que se haga sobre criterios claros y justos. Al que tiene mayor antigüedad que le corresponda, o los criterios, digamos, objetivos que se definan. Ahora, no hay participación de los representantes de los trabajadores, ahora ni siquiera hay mesa orgánica, entonces no sabemos cuál es el criterio, ni siquiera si se va a hacer realidad, porque en el caso de salud pública no hay todavía decreto, o sea que no entra en la problemática esta que se ha generado de la cautelar. ¿Para usted hay un pacto entre el gobierno provincial y la UPCP? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sí. Nosotros entendemos que esa exclusividad que se le ha dado a UPCP es vía acuerdos, vos lo podés llamar pactos, negociaciones, como sea, hay claramente un favoritismo hacia un solo sindicato. Y eso bordea la práctica desleal. Básicamente eso, porque es totalmente antidemocrático, digamos, va contra la Constitución Nacional, va contra la Ley de Asociaciones Sindicales, va contra toda normativa estatutaria de los sindicatos. O sea, ¿cómo puede ser que te nieguen el ámbito de actuación y se le dé la exclusividad a un solo sindicato? Aluden obviamente a un decreto que lo habían establecido junto con Capitanich. El anterior gobierno, en un marco de acuerdo con UPCP, hay un decreto que dice con toda claridad que todo lo que tenga que ver con el pasaplanta, concursos, etcétera, el exclusivo es UPCP. Eso claramente es totalmente antidemocrático. Va directamente a la médula de la libertad sindical. Entonces nosotros hemos presentado también recursos en ese sentido, le hemos insistido y ya se lo hemos dicho al gobernador electo, que esas cuestiones tiene que revisar. La paritaria es un camino. La paritaria provincial, donde nos constituimos los sindicatos que tenemos ámbito de actuación, personería gremial, etcétera, etcétera, a discutir no solamente salario, también concursos, convenios colectivos de trabajo, condiciones laborales, en un marco de igualdad.
Porque no puede ser que no tengamos instituciones o un ámbito institucional legalizado y debidamente formalizado, donde los sindicatos tengamos esa posibilidad, porque si no esto va a seguir siendo arbitrario, va a seguir siendo irregular y pueden pasar estas cosas. ¿Ustedes creen que hay una devolución de favores políticos, digamos, por el apoyo que recibió Pepo de UPCP, de José Nis? Nosotros no tenemos duda de eso. Nosotros desde antes lo venimos denunciando. Claramente, claramente. Nosotros que sostenemos la autonomía de los partidos políticos y de cualquier gobierno, más que nunca. Clarito. Sí, sí, sí. Sí, ha habido militancia, digamos, abierta de UPCP tanto para este gobierno como para el gobierno anterior. En nuestro caso, como te decía, la medida esta que salió favorable no solo ordena nuestra participación, sino que reafirma la representatividad de nuestro gremio en el sector de salud pública. Por lo tanto, digamos, nuestra capacidad para intervenir en cualquier negociación que se dé en el ámbito de esta jurisdicción. Y, digamos, el tema del pasaplanta, el tema de la conformación de esa comisión equivale a un ámbito de negociación. Por eso determina la participación. Y el problema más allá de eso, digamos, se ha dado en estos 4 años de la gestión Pepo, que ha sido digamos, una política, una forma, una decisión del gobernador de en ningún momento abrir la negociación a los gremios, salvo negociaciones que ni siquiera se pueden caracterizar de formales con UPCP, porque en la mayoría de las veces no se han dado en ámbito formal de negociación. O sea, Pepo ha cerrado absolutamente a los trabajadores la negociación. No sé qué es peor, la informalidad o la formalidad. A darle un ámbito a un solo sindicato de la discusión, la verdad que no sé qué es peor, si la informalidad o la formalidad. Aclarame eso un poquito. Y claro, Mario. porque a ver, si vos tenés acuerdos bajo cuerda, la informalidad es lo que te conviene. Cuando hay una formalidad explícita, digamos, y donde hay una institución parada como Estado, gobierno y un solo sindicato en un marco formal, bueno, te supone que ahí tenés que explicitar todo lo que estás hablando en esa mesa. El tema es que cuando se ha visto que hay situaciones informales, como la que comenta Ricardo, bueno, de esas charlas nosotros no tenemos, o el trabajador, o la trabajadora, o el afiliado, digo, no tiene esa capacidad. Vos podés tener militancia política hacia un partido político, digamos, para UPCP. Pero por supuesto, vos podés tener eso, digamos, o sea, como militante político que sos. Yo soy militante político, digamos, compañeros y compañeras han ido en la lista acompañándolo al Coqui, a Alberto, algunos compañeros a otros sectores, digamos, eso está claro, digamos, yo no voy a poner en discusión que los sindicatos no debemos hacer política, claramente que sí. Ahora, cuando yo condiciono no solamente mi estructura sindical, sino que además estoy complicándole a los otros sindicatos las vías democráticas de negociación, es grave. Es grave eso, porque ahí encima el rol del Estado es clave. No debería permitirlo, no debería habilitar ese tipo de cuestiones institucionales, porque está atentando claramente la libertad sindical. Acá el hecho de que la CGT, por un lado, que está comandada por la secretaria general de los judiciales, Graciela Aranda, y que incluso haya sido candidata a diputada y haya expresado claramente el apoyo a Oscar Domingo Pepo en esa pelea que tuvo con Jorge Milton Capitanich. ¿Eso la inhibe o la descarta o la deja de lado para la próxima gestión, el hecho de que la CGT acá es como si hubiera estado vaciada, que no funciona o algo por el estilo? Y son decisiones, sí. Son dos formas de ver, distintas formas de ver la actividad sindical, que tanto Mario, digamos, los sectores a los que pertenecemos, tanto él como yo, tenemos una visión completamente distinta. La CGT, tanto a nivel provincial como nacional, ha tenido siempre alineamientos claros y públicos. Nosotros entendemos que, más allá de la militancia política de cada uno, la afinidad, etcétera,
los gremios no pueden estar alineados ni con partidos políticos ni con los gobiernos de turno. Son herramientas de los trabajadores y tienen que responder primero a los trabajadores, mucho antes que a las estructuras políticas. La CGT, los gremios adheridos, lo ven de otra forma. Digamos, para nosotros es inviable y es inconcebible, digamos, esa dualidad. Puede ser candidato o candidata, ¿eh? Está clarito eso, no hay ni más que un día puede ser Pero candidato, no yo puedo ser claro. candidato, ahora lo que no vos puedo no comprometés al gremio. condicionar mi estructura primero, y a su vez con mi acción vía negociación o acuerdo con la patronal, estar molestando la vida sindical del otro sindicato. Eso no se puede hacer. Ahí es donde me parece que está la cuestión que es grave, la cuestión que avanza sobre los derechos sindicales. Es eso. Porque vos podés ser candidato, perfecto, puedo ser diputado, diputada, lo que sea, digamos. Bancar un partido político, está perfecto. Porque hice un congreso, porque todos mis compañeros y compañeras hemos definido junto eso, este es el camino. Ahora, si esa vida política partidaria mía afecta a otros sindicatos, ¿me entendés? Afectándole Sí. sus vías institucionales de vínculo, de participación en una mesa salarial, o en un pase a planta, o en los nombramientos de direcciones, jefe, jefatura, el ingreso al Estado, y la verdad que estoy tremendamente equivocado, pero ahí el rol institucional del Estado es el que se borra. Eso es lo grave. No había otro camino que la judicialización de este tema, ¿no? El camino era haber convocado a todos los sindicatos a su pase a planta. Al no convocarse La eso, previa, la salida fue la... y queda habilitado eso, seguramente. queda habilitado eso, y no sabés. Yo no voy a hablar si estuvo bien o mal el pase a planta, si los compañeros o compañeras que pasaron a planta está mal o bien. No, eso yo no pongo en discusión eso. Ahora, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se fue haciendo? Y bueno, la verdad que nosotros lo veníamos diciendo. Tiene que hacerse una mesa con los sindicatos que tenemos dando actuación en esos espacios. Y así con todos los espacios que estamos en plena lucha para eso. Acá no está en discusión que el compañero y la compañera que viene precarizado tiene que pasar a planta. Lo que sí está en discusión son aquellas sospechas de nombramientos de directores, jefe de departamento, pariente del funcionario de turno, pariente de la funcionaria de turno. Esto se dio en ECOM, se dio en nosotros la venimos fiduciaria, se dio denunciando. Ministerio de Educación. Mañana y pasado Ministerio tenemos de Salud. un paro en ECOM denunciando eso. ¿Sí? Tenemos un amparo en personas jurídicas, nombramiento de 5 direcciones de compañeros y compañeras a dedo. Dijeron vos y vos. Y fíjate lo que los 5 compañeros nombrados son de ATE. Y nosotros por el interés colectivo dijimos, no, muchachos, ustedes están yendo a dedo. Están yendo contra los intereses de la carrera administrativa de los compañeros y compañeras. Lo mismo nos pasa en registro de propiedad inmueble. Mañana estamos presentando un amparo por lo mismo. Por nombramiento de una directora que viene de ECOM. En la Fiscalía de Investigación Administrativa también se nombraron a dedo, ¿no? Eso es lo que nos estaban diciendo, la verdad yo no tengo información más que eso. ¿Y en salud, Ricardo, qué pasó? Y en salud, como te digo, todavía no hay definición. No hay, desgraciadamente, nosotros carrera administrativa no tenemos desde hace décadas, pero estamos reclamando que se abran las cosas, que se dé un poco de transparencia al proceso, que ni siquiera sabemos en qué punto está. La carrera sanitaria, Ricardo, Sí. comenzaron a hablar con las autoridades nuevas, porque obviamente pedirte una evaluación de las autoridades que están terminando la gestión ahora, es decir, bueno, la carrera sanitaria ni siquiera la pensaron, digamos. Con las nuevas autoridades, ¿hay posibilidad de que legislativamente se hagan las modificaciones que se tengan que hacer y se reglamente y se ponga en marcha la carrera sanitaria? Bueno, hay declaraciones del gobernador electo en ese sentido. Nosotros ya hemos solicitado, esperamos poder reunirnos para plantearle, entre muchos otros temas. La ley se aprobó hace 4 años. Este año el ministro Zapico formó una comisión dentro del ministerio que elaboró un proyecto de decreto reglamentario. Nosotros estuvimos trabajando sobre ese proyecto, presentamos una serie bastante amplia de
propuestas de alguna de modificación, de agregado, digamos, no es la ley perfecta, la reglamentación nos parece que también necesita muchos ajustes, pero al margen de todas esas cuestiones es una herramienta que se hace cada vez más indispensable por el desorden que hay, primero tanto dentro de la misma planta de salud pública, desorden terrible, y aparte que es a mediano plazo también una solución, digamos, una ley que le pone un coto al tema de la precarización, porque prevé concursos regulares de ingreso cada 6 meses, prevé el concurso de cargos jerárquicos que nunca existió desde los años 70, y bueno, prevé, por ejemplo, hoy en día hay desde profesionales a técnicos auxiliares haciendo el mismo trabajo con las mismas funciones en 2 o 3 lugares distintos del escalafón con sueldos completamente diferentes, sí, entre otras irregularidades que se dan en la planta de salud pública. Entonces hay un montón de cuestiones que vendría a solucionar esta carrera. La verdad que se hace cada día más necesaria y esperemos que... Se lo planteamos al gobernador al gobernador sí, electo, se lo volvimos a plantear. La ley de carrera sanitaria viene a ordenar el desmadre que es la salud. Así de sencillo. Hasta los nombramientos de directores a dedo como hacen en cada uno de los municipios. Me voy a ir a la pausa, les dejo a los dos una pregunta para después entrar en este tema, es decir, bueno, ¿qué Chaco esperan ustedes para los próximos años? Sí. ¿Y qué esperan del gobernador electo que no se vuelva a chocar con las mismas piedras, sí, que no ocurrió ahora? ¿Ustedes creen que UPCP conspiró para que no se ponga en marcha, después de todo lo que estamos viendo, no se ponga en marcha la carrera sanitaria? No me contesten, me voy a la pausa y a la vuelta me contestan. La pausa, director, rapidito.